Muy buenas noches, amigos y hermanos. Dios te bendiga. Un saludo y un fuerte abrazo a la distancia. Qué alegría poder estar una noche más para poder estudiar la palabra de Dios. Y de manera especial, el libro más hermoso, el libro más fascinante, el libro más fácil de entender, el libro de Apocalipsis. Dios te bendiga en el lugar donde te encuentres, en casita, regresando a casa. Dios te bendiga por el tiempo que vas a tomar a estudiar la palabra de Dios. Dios también te bendiga a ti, amigo y hermano de los diferentes grupos de WhatsApp en los cuales se va a compartir este tema, este vídeo. Así que tú, querido amigo, que lo vas a ver en alguno de estos grupos de WhatsApp, también un saludo fraternal, un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Un agradecimiento a todas las personas que han estado viendo, han estado reproduciendo estos videos, algunos han estado compartiendo. Espero de verdad, de todo corazón, querido amigo y apreciado hermano, que este video, este estudio pueda servirte para la edificación de tu fe, para que pueda ayudarte a que puedas comprender y entender más la palabra de Dios, de manera especial el libro de Apocalipsis y los capítulos 12, 13 y 14. Muy bien, vamos a comenzar cantando y lo vamos a hacer con este canto al pie de la cruz. Vamos a cantar.
una bendición poder contar con la posibilidad de abrir la palabra de Dios con total libertad, de poder expresar el mensaje de Dios, de poder dar a conocer la revelación de Jesucristo como está en este hermoso libro del Apocalipsis, sin ninguna restricción todavía en nuestro tiempo. Va a llegar el momento, sin embargo, en que no tengamos libertad para orar ni para estudiar y tengamos que huir y escapar, salir de las grandes ciudades. Ahora es tiempo, es el momento en el que tú podemos serle fiel a Dios, podemos regresar a Él, podemos dedicarle tiempo al estudio de su palabra, y a través de eso, de la oración y el estudio de su palabra, nuestro carácter pueda ser transformado y nuestra fe pueda crecer a la estatura y a la anchura que Dios requiere de cada uno de nosotros. Vamos a cantar un canto más esta noche. El canto es La Verdad Presente. Esa verdad que debe estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón, y debe ser proclamada y predicada al mundo entero. Desde ángeles se oirá anunciando el juicio final. Por la gracia de Dios alzaré hoy mi voz, diciendo que Cristo vendrá. Presente hay que anunciar que Cristo volverá. Su iglesia mil esparcirá la luz de la verdad. Iglesia de Cristo resurgirá, aunque pase por tribulación. Aunque hay muchos que aún no tienen siempre fe, pues la iglesia triunfará. Verdad presente hay que anunciar que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. La verdad presente es Cristo Jesús. La presente siempre será una luz en la oscuridad. Las muchos que aún no conocen a Dios y su alma hay que salvar. La verdad presente hay que anunciar que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Y ayer vimos que esa luz de la vida, esa luz de la verdad es Cristo Jesús, que viene a iluminar, a dar luz, sentido a tu vida y a mi vida. Querido amigo, apreciado hermano, te invito a hacer una oración para comenzar el estudio de esta noche. El principio día por año es el tema de esta noche. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu compañía, por tu comprensión, porque a pesar de nuestros problemas, dificultades, angustias, Señor, enfermedades que podemos estar atravesando en este momento, alguna dolencia, algún mal,
tú estás con nosotros. A veces, Señor, el dolor, el sufrimiento no nos hace ver esto, pero tú estás con nosotros. A través de los temas de esta noche estamos entendiendo y comprendiendo que tú caminas al lado nuestro, que tú estás con nosotros y que no hay nada que temer al mañana, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que conoce el futuro, que conoce el pasado y conoce el presente. Un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, un Dios de amor que fue capaz de morir por cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a entender y a comprender tu mensaje del principio día por año en esta noche. Bendice tu palabra y derrama una bendición especial por aquellos que están escuchando y por aquellos que escucharán después. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo, apreciado hermano, ha llegado el momento de estudiar esta noche el principio día por año. La noche de ayer hemos estudiado el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? La primera parte, los primeros 6 versículos nos han hablado de la guerra del dragón contra el pueblo de Dios a través de la historia, cómo el dragón quiso devorar a Jesús en su nacimiento, al final de su ministerio, durante su ministerio, quiso derrotarlo, matándolo en la cruz del Calvario, pero no pudo. Luego, nosotros hemos visto que esa guerra se trasladó al cielo, donde que por fin Satanás definitivamente fue expulsado, arrojado del cielo, ya no puede ir al cielo a acusarnos delante de Dios el Padre, fue parcialmente derrotado, vencido ya, ¿no es cierto? Pero luego Apocalipsis nos muestra que el dragón, después de su fracaso en derrotar al pueblo de Dios, después de su fracaso de derrotar a Jesús, viene con toda su furia y su ira al ser arrojado del cielo y persigue a la mujer. La mujer huye al desierto, el dragón lo sigue al desierto, bota, dice, un río de agua de su boca. Ya lo hemos explicado la noche de ayer qué significa. Y la mujer recibe 2 alas de la gran águila y es sustentada y protegida por Dios por un periodo de 1260 días. Después de los cuales el dragón se vuelve a enojar y ahora comienza su persecución final con el resto de la descendencia de ella. Y nos centramos en el verso 17 del capítulo 12. El verso 17 del capítulo 12 tiene relación ya con el tiempo del fin, ¿no es cierto? Nosotros nos encontramos viviendo dentro del tiempo del fin. Estamos viviendo en el día antitípico, en el cumplimiento de aquel día de la expiación de Levítico 16 y Levítico 23. Aquel día de juicio que duraba un día, ahora se está extendiendo de manera tipológica, antitípica, ¿no es cierto?, desde el 22 de octubre de 1844 y se extenderá hasta el fin del tiempo de gracia. ¿Y cómo sabremos que el tiempo de gracia ha terminado en el cielo? Cuando en la tierra caiga la primera plaga. Entonces allí habrá terminado esta primera fase del juicio investigado. Muy bien, entonces esta noche vamos a analizar ese principio. ¿Por qué lo llamamos principio? Al ser un principio, esa idea, ¿no es cierto?, esa idea de que un día equivale a un año, tiene que ser sustentada, tiene que ser apoyada por la palabra de Dios. Normalmente, cuando como adventistas del séptimo día presentamos el tema del principio día por año, se nos acusa de basar ese principio en solo 2 textos
bíblicos, el texto de Números y el texto del libro de Ezequiel, ¿no? Siempre nuestros predicadores mayormente se han basado en esos dos versos de Números y de Ezequiel para enseñar y para argumentar y sustentar el principio día por año. Entonces, las facciones cristianas, los grupos cristianos que siguen la escuela interpretativa preterista y la escuela interpretativa futurista, y también hay otra rama del futurismo que es el futurismo dispensacionalista, ¿no? Y también la escuela idealista de interpretación. Ellos alegan, argumentan y nos acusan de que nosotros basemos nuestro principio de interpretación día por año en solo dos textos bíblicos. Y es más, ellos dicen que el principio día por año no existe en la Biblia no enseña ese principio, de tal manera que las profecías de tiempo, tanto en Daniel como en Apocalipsis, para ellos, tanto para los preteristas, futuristas, idealistas y dispensacionalistas, tiene que ser una interpretación literal, ¿no? Para los preteristas tuvo un cumplimiento ya en el siglo I. Las profecías de tiempo de Daniel tuvieron su cumplimiento en el siglo II antes de Cristo. Para los futuristas, tanto los idealistas como los dispensacionalistas, ellos dicen que estas profecías de tiempo se van a cumplir de manera literal antes de la segunda venida de Cristo. Y aquí, querido amigo, presta mucha atención, porque mucho cuidado, porque hasta aún dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día, hay muchos que creen, enseñan y tienen estas ideas de que las profecías de tiempo en Daniel y en Apocalipsis se van a cumplir de manera literal antes de la segunda venida. Y es más, hay otro grupo que cree, ya tuvo su cumplimiento, dicen ellos, en el tiempo de Juan en la historia, pero va a tener, dice, un doble cumplimiento, y a eso se lo llama un cumplimiento dual de la profecía. Cosa, querido amigo, que la profecía apocalíptica no tiene como característica. El cumplimiento dual, o también llamado el cumplimiento de doble foco, está mayormente ligado y está relacionado a las profecías clásicas. ¿Qué es una profecía clásica? Las profecías clásicas son las relacionadas a un tiempo específico, a un grupo específico, a una nación, a un país, en un tiempo específico. Esas son profecías clásicas. De tal manera que estas profecías clásicas, de acuerdo al contexto y de acuerdo a la Biblia, pueden tener un doble cumplimiento o un doble foco, como alegan los dispensacionalistas, futuristas o idealistas. Entonces, este grupo dice que las profecías tuvieron un cumplimiento en la historia, pero van a volver a cumplirse antes de que Cristo venga. Pero, como les repito, no es una característica de la profecía apocalíptica, y menos de la profecía apocalíptica escatológica, que tiene que ver con los últimos tiempos o con los días finales. No tiene nada que ver, ¿no? El cumplimiento dual o doble foco está relacionado con la profecía clásica y no con la profecía apocalíptica, y menos con la profecía apocalíptica escatológica. Muy bien. Dicho esto, vamos a analizar entonces capítulo 12, verso 6, ¿cierto? Habíamos dicho ayer que en esta primera parte el verso 6 sirve de adelanto, ¿no? Y eso ya nosotros también, cuando se estudia el libro de Daniel, se puede ver eso, ¿no es cierto? Siempre Daniel muestra un adelanto y a esto se lo conoce como recapitulación, ¿no? Daniel mostraba o mencionaba algo, y luego en la siguiente visión
o en la siguiente sección o capítulo o visión, Daniel volvía a tomar eso, lo ampliaba, lo explicaba, ¿no es cierto? Y si no quedaba claro, en la siguiente visión, volvía a tomar eso, lo ampliaba, lo recapitulaba, de tal manera que pudiera quedar claro. Entonces, la recapitulación y la ampliación ya fue ampliamente demostrada y comprendida en el libro de Daniel. Y como Apocalipsis también tiene el mismo género literario apocalíptico, también Juan aplica el mismo método de recapitulación y ampliación de un tema que ha tratado. Entonces, el verso 6 del capítulo 12 es un resumen, un adelanto, ¿no es cierto? Y luego va a ser ampliado y explicado en los versos 13 al 16. ¿Qué dice entonces el verso 6? Dice así la palabra de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. ¿Cuánto tiempo dice? 1260 días. Este mismo tiempo vuelve a aparecer en el verso 14. Apocalipsis 12, 14. Dice así. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, miren, si nosotros tenemos la idea, entendemos de que el verso 6 es un resumen y que los versos 13 al 16 es la ampliación, la recapitulación y la ampliación del verso 6, entonces este mismo periodo que aparece en el verso 14 vendría a ser el mismo periodo mencionado en el verso 6. Hay ciertas características, ciertas similitudes que se encuentran, no solamente el tiempo, sino que vamos a leer otra vez el verso 6, dice, la mujer huyó al desierto, y el verso 14 dice, pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volara delante de la serpiente, ¿a dónde? Al desierto. Tanto en el verso 6 como en el 14, la mujer huye, escapa o se va volando, ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué más dice el verso 6? Para ser sustentada. El verso 14, ¿qué dice? Donde es sustentada. Entonces, tanto la mujer del verso 6 y del verso 14, ¿se dan cuenta? Hay una mujer allí que huye, que escapa o que sale al desierto, y tanto en el verso 6 como en el verso 14 huye o escapa del dragón. Y en ambos versos, en ambas escenas, se da un tiempo. En el verso 6 se dice por 1260 días. Y en el verso 14 aparece sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora yo te pregunto, ¿dónde en otra parte de la Biblia aparece la misma expresión tiempo, tiempos y medio tiempo? Vamos a ir entonces al libro de Daniel. Creo que les había comentado, si no es que se me ha pasado, de que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen que ser entendidos, tienen que ser estudiados juntos, ¿no es cierto? Uno complementa al otro. Entonces, para entender y comprender Apocalipsis, yo tengo que entender y comprender el libro de Daniel. De tal manera, de manera más general, yo tengo que tener y entender todos los demás libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para yo poder tener una comprensión clara de el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Es por eso que muchos escritores dicen y están diciendo de que en Daniel y Apocalipsis se encuentra y se entrelaza todos los demás otros libros de la Biblia. Daniel capítulo 7, vamos a abrir nuestras Biblias. Daniel 7, 25.
Dice así: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Está de más decirles y hacerles recordar, queridos amigos, que cuando se estudia el libro de Daniel hay uniformidad, ¿no es cierto?, en los estudiosos, en los teólogos, de que este tiempos y medio tiempo es simbólico. Y este periodo se refiere a un periodo de años, o sea, 3 años y medio. Y 3 años y medio equivale a 1260 días, ¿no? Entonces, cuando Apocalipsis 12:14 dice: fue sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, está haciendo referencia y haciéndonos recordar a Daniel 7:25, que nos habla del cuerno pequeño, ¿cierto? En algún momento vamos a programar una semana para estudiar el libro de Daniel. Sería muy bueno, muy provechoso, pero esta vez para estudiar todo el libro de Daniel, sus 12 capítulos. Entonces, en el capítulo 13 también se menciona ese periodo, pero hablando del mismo periodo, hablando del mismo tiempo profético. Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, si Apocalipsis 13:5, los primeros versículos de Apocalipsis 13, nos está hablando de la misma época profética que nos habla Daniel 7:25, y de la cual también nos está hablando Daniel, Apocalipsis 12, 6 y 14, entonces podemos nosotros inferir y llegar por deducción de que estos tiempos proféticos mencionados vienen a ser el mismo tiempo, ya sea tiempos y medio tiempo, o 1260 días, o 42 meses, vienen a representar el mismo tiempo profético. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Ahora, hay otras profecías de tiempo. Por ejemplo, podemos mencionar en el capítulo 12, 5 en adelante del libro de Daniel, donde aparece también los 1260. Vamos a leer, vamos a ir, para que de repente alguno no diga está hablando pero no lo demuestra con un escrito está. Vamos a ir solamente para mencionarlo, porque el tiempo no nos va a dar para analizar el capítulo 12 ni el capítulo 11 de Daniel, el capítulo 8 también, donde aparece una profecía de tiempo, el capítulo 9 de Daniel también, donde aparece una profecía de tiempo, ¿no? Vamos entonces, acá está, Daniel, capítulo 12, acá está, 12, un momento, voy a ubicar el verso, un momento. Un momentito, acá está esta profecía, Daniel 12. Dice, verso, vamos a leer desde el 4 en adelante, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo, Daniel, miré y vi otros dos que estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado.
Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del gran río, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Cierto? Ahí hay otras 1200, aparte de los 1260, hay 1290 y 1335 días que llegan hasta el año de 1843, donde se da esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lleguen hasta esa fecha para ver el pase de Jesús del lugar santo al lugar santísimo, y que vean y presencien el inicio del juicio investigador, porque también es una buena noticia. Y en Apocalipsis 14:6 dice que el evangelio eterno, la buena noticia es también que la hora de su juicio ha llegado. Muy bien. Entonces, con esto en mente, vamos a pasar a analizar el principio día por año, ya haciéndoles recordar que no vamos a analizar al detalle los textos de Números y Ezequiel, porque de esto hay bastante información, de esto se ha escuchado bastante, sino que vamos a los otros libros de la Biblia, ¿cierto? A través de la Biblia vamos a ir analizando, entendiendo cómo es que de manera progresiva se ha ido desarrollando a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia, se ha ido desarrollando poco a poco, de manera progresiva, este principio día por año, hasta llegar a establecerse como un principio de interpretación. Entonces, para este punto, yo quiero recomendarles el estudio de William Shea. Yo les había comentado ya de William Shea. El material se titula, el libro se titula Estudios Selectos de Interpretación Profética, ¿no? Y allí es, a mi parecer y al criterio de muchos teólogos conocedores de este tema, lo que William Shea aborda en ese libro es el más completo, el más exhaustivo, para poder explicar y que se pueda entender y comprender el principio día por año. Así que voy a referirme y voy a usar como referencia el estudio realizado por William Shea para que podamos esta noche comprender y entender cómo se ha ido desarrollando de manera progresiva la idea del principio día por año. Vamos entonces a comenzar con la narración, con la narrativa histórica. Cómo se ha ido desarrollando de manera progresiva en la narrativa histórica del Antiguo Testamento. Dice así textualmente este manuscrito: en las narraciones históricas del Antiguo Testamento existe el reconocimiento de una clase de relación particular entre días y años. Entonces, lo que primero vamos a ver no es netamente textos que nos hablen de tal principio día por año, sino la relación que ha ido existiendo a lo largo de la Biblia entre días
y años. Y cómo esto ha llevado progresivamente al principio día por año. Muy bien. Entonces, primer punto. El término días fue usado para representar un año cuando se refería a un evento anual. Por ejemplo, y cita acá William Shea, la Pascua debía ser guardada literalmente, el texto en hebreo dice, de días en días. Es decir, y cuando se interpreta en la Biblia, dice de año en año. O también cada año. Éxodo 3, 13, 10. Vamos a leer. No nos va a dar tiempo para leer todo. Éxodo 13, 10. Miren, lo que queremos demostrar ahorita es, amigos, la relación existente entre días y años. Y cómo esto ha servido como precedente para que a través del desarrollo progresivo se llegue a formar como un principio de interpretación. 13:10 del libro de Éxodo dice así: por tanto tú guardarás este rito. ¿De qué está hablando? De la Pascua. Por tanto tú guardarás este rito de año en año a su debido tiempo. Esa es nuestra traducción en español. Pero si revisamos en el hebreo, en el texto masorético, en el texto hebreo, allí literalmente traduciéndolo, porque acá ya está interpretando, una traducción literal diría: por tanto tú guardarás este rito de día en día a su debido tiempo, ¿no? Pero todos los traductores en las diferentes versiones han entendido que cuando dice de días en días se está aludiendo y haciendo referencia, ¿no es cierto?, a una comparación, a una relación que existe entre días y años. De un sacrificio hecho una vez al año se decía que era el sacrificio de los días. Eso lo pueden encontrar en Primera de Samuel, capítulo 20, verso 6. Pero en nuestras Biblias en español es traducido de manera anual. Otro ejemplo: Ana llevaba las vestiduras que había hecho para Samuel una vez cada año. Primera de Samuel 2:19. Pero el texto hebreo, una traducción literal diría de días a días, que se traduce normalmente que Ana llevaba las vestiduras que había hecho para Samuel una vez cada año. Ella lo llevaba al mismo tiempo en que su esposo Elcana iba a Silo para ofrecer su sacrificio de los días, es decir, su sacrificio anual. Primera de Samuel 1:21. O también algunos lo ponen como era acostumbrado, que se sobreentiende que era anualmente, una vez al año. Ahora, en el libro de Jueces, capítulo 11, verso 40, se cuenta acerca del servicio matutino que celebraba la hija de Jefté. Y se dice que ella celebraba estos servicios matutinos, literalmente reza el texto hebreo, de días en días. Es decir, una vez al año, de año en año, según la Reina Valera. Este pasaje es particularmente instructivo, dado que también declara que el duelo era celebrado por espacio de 4 días cada año, Shana. De aquí que la igualdad entre días, o también de días en días, y año, que es la palabra Shana para año, se realiza directamente a través de los términos empleados en este versículo. Entonces, hasta aquí, los textos mencionados
nos hablan de una relación existente que estaba creciendo, que estaba progresando, pero que todavía no nos muestra el principio día por año, pero ya una relación directa entre días y años. Segundo punto, el término días fue usado varias veces para especificar directamente un periodo de tiempo equivalente a un año. Por ejemplo, se declara en términos literales que David y sus hombres habitaron en la tierra de Palestina. ¿Cuánto tiempo? Y el texto hebreo literalmente dice días y 4 meses. Ustedes lo pueden encontrar en 1 Samuel 27, verso 7. Aquí dice William Shea que es evidente que se entiende este periodo como un año y 4 meses. Y esta es la forma en que los traductores de la Biblia por lo general han manejado esta frase. Segundo, en Números 9:22 tenemos una parte del pasaje que trata sobre la peregrinación de Israel por el desierto. Las tribus se movían solo cuando la columna de nubes se levantaba del tabernáculo. De lo contrario, permanecían acampados, ya sea 2 días, en hebreo forma dual, o un mes, o días, meses o un año. La progresión lógica de unidades de tiempo descritas aquí procedería de días a un mes y de un mes a un año. Pueden ustedes leerlo en Números 9:22. Hay una progresión allí. Días, meses y años. De esta manera, la segunda vez que aparece la palabra para días en el versículo, como es usual, en la forma plural, se debería tomar como que representa un año. Entonces, cuando aparece esta palabra en su forma singular día, está simbolizando un día, pero cuando aparece en su forma plural días, está simbolizando un año. Muy bien. A menudo el término días se usa en igualdad con años de la vida de un individuo. Cuando la Biblia quiere comparar la vida o cuánto duró o cuánto vivió una persona, la Biblia suele comparar la palabra días con la palabra años. Entonces, hasta aquí hemos visto la relación entre días y años. Ahora vamos a pasar a ver la comparación que la Biblia hace entre días y años. Por ejemplo, Primera de Reyes 1:1. Vamos a ir a la Biblia. Primera de Reyes 1:1. Acá está. Primera de Reyes, capítulo 1:1. La comparación que la Biblia muestra en relación a la vida de las personas, la compara entre días y años. Reyes 1:1 dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, obviamente cuando dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué está comparando? Obviamente con los años que él vivió. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Entonces aquí hay una comparación de manera implícita a días con años. ¿Ya? Hay una comparación allí entre días y años. Vamos a ver, para algo que quede todavía más claro esta comparación entre días y años y cómo ha ido esto progresando, vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 47. Génesis
47. Vamos a ver allí más claro esta comparación. Miren, Génesis 47, verso 9. Génesis 47, verso 9. Jacob respondió al faraón: los años de mi peregrinación son 130. Por caos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Miren, acá está claro esta comparación de días y años. Vamos a leer otra vez. Jacob respondió al faraón: los años, dice él, los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Primero había dicho los años de peregrinación, y ahora en la parte final dice los días de su peregrinación. Aquí está comparando claramente días con años, ¿no es cierto? Hay una comparación clara allí de días con años. Esta clase de método de pensamiento parece encontrar su raíz en la genealogía de Génesis capítulo 5. Allí lo vamos a ver más claro. Vamos a ir rápidamente. Génesis capítulo 5. Y como podrán notar, queridos amigos y hermanos, todavía ni siquiera estamos leyendo ni tocando Números ni Ezequiel para el principio día por año, pero estamos viendo la progresión, cómo ha ido desarrollándose esta idea, ¿no es cierto? Cómo ha ido progresando. Génesis capítulo 5. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Mira, allí está la comparación. Dice, ¿cuántos años vivió Adán cuando engendró un hijo a su semejanza? 130 años. Dice. Y luego el verso 4 dice, fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Entonces aquí hay una comparación entre días y años. Lo primero, en la primera parte hemos analizado la relación que existe entre días y años. Ahora, la comparación que existe entre días y años. Después que engendró a Enos, Set vivió 807 años y engendró hijas e hijas. Así, todos los días de Set fueron 912 años y murió. Así, todos los días de Enos fueron 905 años. Y así, si seguimos leyendo así, todos los días de Mahalalel fueron 895 años y murió. Así, todos los días de Jared fueron 870 años y murió. Días y años. Días y años. Entonces, cuando habla de días, está comparando años. Se entiende y se sobreentiende que está hablando de años. Seguimos leyendo todo el capítulo 5 de las descendientes de la genealogía. Vamos a encontrar el mismo patrón. Vamos a encontrar la misma idea que la Biblia compara los días con los años. Hay una relación importante entre días y años. Y la profecía se ha derivado a partir del uso de estas dos unidades de tiempo. ¿Cierto? En la tercera frase de la genealogía
en Génesis 6. Vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora sí vamos a entrar a la primera profecía de tiempo que relacionó días con años. Miren, dense cuenta cómo estamos avanzando. Primero, hemos hablado los textos que nos hablaban de una relación existente entre días y años. Luego hemos ido progresando y hemos visto que la Biblia no solamente relaciona, sino que compara. Ahora vamos a ver la primera profecía de tiempo que relaciona ya un día con un año. Génesis capítulo 6, verso 3. Génesis 6, verso 3. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Dice, entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Habrá gigante en aquellas tierras, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Israel. Entonces, dice aquí William Shen, una relación importante entre días y años y la profecía se ha derivado a partir del uso de estas dos unidades de tiempo en la tercera frase de la genealogía de Génesis 6, refiriéndose a la maldad de los antediluvianos. Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cómo dice? Mas serán sus días 120 años. Es la traducción más correcta y más apropiada del texto bíblico. Algunas versiones, algunas traducciones omiten la frase completa para evitar esta relación en esta primera profecía de tiempo entre días y años. Entonces, ¿qué dice? Voy a leerles textualmente lo que dice Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más, dice, serán sus días 120 años. Días por años. Días y años. La relación existente. El tiempo mencionado aquí transmite una profecía acerca de un futuro periodo de prueba. Durante ese tiempo, Noé se dedicaría a predicar y trataría de persuadir a su generación para que se volviera a Dios y se arrepintiera. Tenía que predicar a esa generación pecadora para que aceptara el ofrecimiento de misericordia de Dios mientras persistía el tiempo de prueba. Por lo tanto, ya en Génesis 6 encontramos una profecía acerca de una cantidad de tiempo futuro delimitado claramente. Y en esta primera profecía de tiempo de la Escritura, los términos días y años están unidos directamente. Entonces, del breve estudio que hemos hecho, se puede ver que la relación que se ha establecido entre los términos para días y años forma el uso y modelo de pensamiento lingüístico general a partir del cual surgirá una correspondencia cuantitativa posterior y más específicamente en los textos proféticos. Es evidente que el principio día por año no afloró repentinamente en una profecía sui generis, no apareció de la nada, no es que fue algo nuevo, algo novedoso que apareció así por aparecer el principio día por año en la profecía, sino que ya se fue poco a poco, peldaño a peldaño, escalón por escalón se fue formando, se fue dando forma a este principio día por año. Primeramente poniendo una relación entre día y años,
Luego, poniendo una comparación entre día y año, y luego en la profecía de tiempo, delimitada por un tiempo específico en Génesis 6:3, se compara a los días con los años. De tal manera que esto sirve como camino, como preparativo para la formación del principio día por año. Vamos a ver ahora, ya hemos visto en la narrativa, en los textos históricos. Ahora vamos a ver algunos textos en la poesía. Y la poesía hebrea ahora nos presenta ya un paralelismo, ¿no es cierto? Hay un paralelismo entre días y años. Vamos a ver entonces, de manera rápida. Job, capítulo 10, verso 5. La versión de Jerusalén reza así: ¿son tus días como los de un mortal? ¿Tus años como los días de un hombre? ¿Cierto? Allí está el paralelismo poético de este verso en Job. Job 15:20 dice: todos sus días vive el malvado en tormento. ¿Cuántos serán los años asignados al tirano? Está haciendo un paralelismo allí entre día y año. Job 32:7. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Allí también hay un paralelismo. El paralelismo es una figura literaria. Deuteronomio 32:7. Deuteronomio 32:7 también es un poema de juicio del pacto. Acuérdate de los días de antaño. 32:7. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años de edad en edad. Interroga a tu padre que te cuente, a tus ancianos que te hablen. Acuérdate, dice, de los días de antaño. Considera los años. Allí está haciendo un paralelismo poético entre días y años. Salmo 77:5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Muy bien. Hay muchos textos más. Entonces, estos paralelismos que se encuentran en la Biblia, en la parte poética, que están en verso, estos paralelismos sirven para ilustrar. Escúchame bien. Estos paralelismos sirven para ilustrar. ¿Ya? Sirven para ilustrar, no para demostrar fehacientemente el principio día por año, sino para ilustrar de manera ilustrativa, vuelvo a hacer hincapié, para ilustrar la correspondencia estrecha entre días y años. ¿Estamos? Entonces, volviendo a hacer hincapié, estos paralelismos sirven para ilustrar la correspondencia estrecha entre días y años. ¿Ya? Nos sirve para ilustrar. Entonces, vamos ahora al primer texto bíblico donde nosotros encontramos el principio día por año, ya formado, ya establecido como principio día por año, pero como les digo, no ha sido algo sui generis que apareció, sino que ya había una base, ¿no es cierto?, en la parte narrativa histórica, en la parte poética del Antiguo Testamento, donde se relacionaba, se comparaba, y a través de paralelismo se hacía una ilustración de la correspondencia estrecha entre días y años. Y también Génesis 6:3, la primera profecía de tiempo, que nos comparaba los días con los años. Entonces vamos al primer texto bíblico que nos habla de esto. Lo encontramos en Levítico 25, 1 al 7. Vamos al texto bíblico. Levítico capítulo 25, 1 al 7. Acá está. Capítulo 25, 1 al 7. Dice así la palabra de Dios.
habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembraréis tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. No segarás lo que dé por sí, dice, no segarás lo que dé por sí nazca en tu tierra segada. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Aún en descanso la tierra te dará de comer, a ti y a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y al extranjero que habite contigo. También a tu animal y a tu bestia que hay en tu tierra servirán de alimento todos los frutos. Entonces, Levítico 25, 1 al 7, ya nos pone el principio día por año, nos establece el principio día por año a través de esta legislación que tenía relación con la agricultura, pero que también estaba relacionado con la adoración, con la obediencia y con el cumplimiento a las leyes, a las estipulaciones, decretos y estatutos que Dios había establecido. Porque recuerda, querido amigo, en vídeos anteriores puedes revisar en mi página o en mi canal de YouTube, cuando yo explico el término ley en la Biblia, cuando se habla de la ley, no específicamente hace referencia a los 10 mandamientos como tal, sino que la palabra ley es amplia, abarcante y significa toda la voluntad revelada de Dios. Entonces Dios no solamente reveló los 10 mandamientos, Dios dio a conocer leyes, estatutos, decretos, normas. Todo eso forma, ¿qué cosa? La ley de Dios. Entonces, esta legislación agrícola que tiene relación con la adoración, la obediencia, ¿qué nos dice? Que la tierra se iba a trabajar, la tierra se iba a labrar por 6 años, pero el 7º año, dice Levítico, lo dice Dios, que la tierra debería descansar, debería guardar reposo, ¿no? Debería reposar la tierra todo un año, el 7º año, 6 años de trabajo, de labrarla, pero el 7º año tenía la tierra que descansar, tenía que reposar. Pero dice la Biblia que ese séptimo año, la tierra iba a producir y ellos iban a alimentar de lo que la tierra produjera. Entonces, esta legislación de que la tierra descanse, ¿no es cierto? El año sabático, llamado el año sabático, ¿no es cierto? Porque tiene relación con el sábado, porque esta figura del descanso sabático, de trabajar 6 años, descansar el 7º año, ¿de dónde crees que tiene relación? ¿Con qué tiene relación? Con los 7 días presentados en la creación en el capítulo 1 del libro de Génesis. Entonces, lo que está diciendo esta legislación en Levítico 25 del año sabático es lo siguiente: que así como Dios creó este mundo en 6 días, y así como nosotros debemos trabajar 6 días porque Dios creó este mundo, ¿no es cierto? Y el 7º descansó, la tierra también debía descansar un año, reposar un año. Entonces, esta figura presentada en Levítico del año sabático es tomada de la semana de la creación. Específicamente tiene su referencia al día sábado, al descanso. El 7º año tenía que ser sábado, tenía que ser descansado, guardado y reposado.
Vamos a ver literalmente qué dice aquí este material de estudios selectos de interpretación profética. El año sabático estaba señalado como el último o séptimo año en el periodo de 7 años. La legislación fue introducida con estas palabras: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Sin embargo, el reposo referido en esta instancia no era el sábado, el séptimo día semanal, sino el sábado de cada séptimo año. Una traducción literal de la frase rezaría así: la tierra sabatizará un sábado para Jehová. Cuando el mandamiento se repite de nuevo en el verso 4, se lo menciona de una manera ligeramente diferente. En el séptimo año será un año en el que la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. El comentario que también agregaríamos a esto es que sería un sábado de reposo solemne, un Shabbat, Shabbatón en hebreo. Cuando esta última frase se repite en el verso 5, Shabbatón, la palabra para año aparece en la misma posición que la palabra sábado, de manera que las dos declaraciones se leen así: el séptimo año. Y ahora voy a leer acá de manera literal lo que dice en hebreo el verso 4 y el verso 5 de Levítico 25. Dice el verso 4: será un sábado de reposo solemne para la tierra. Y el verso 5 reza: será un año de reposo solemne para la tierra. De tal manera que aquí en estos dos versos, el 4 y el 5, está comparando. Será un sábado de reposo, y luego el verso 5 dice será un año de reposo. Entonces, la semana de la creación y sobre todo el sábado es tomada para un periodo más largo en la profecía de tiempo, ¿no es cierto?, para referirse a un periodo extenso, en manera específica aquí a un año, ¿no? La semana de la creación para referirse a 7 años, el cual el séptimo año tenía que ser descansado, reposado, Shabbat, Shabbatón. Nuevamente, el paralelismo gramatical enfatiza la identificación de este año como un año de sábado que Dios pedía en que la tierra tendría que descansar. Shabbatón, reposo solemne. La segunda palabra hebrea que se usa en estas frases obviamente deriva de la radical para sábado, la palabra Shabbat. Comúnmente se la traduce como reposo solemne o con una expresión similar. La palabra Shabbatón solo aparece en Éxodo y Levítico y aparece en 10 pasajes. Se aplica al sábado semanal, Éxodo 16, 23, Éxodo 31, 15, capítulo 35 y verso 2. En Levítico 23, verso 3. Al día de la expiación, Levítico 16, 31 y 23, 32. A la fiesta de las trompetas, Levítico 23, 24. Y al primero y último día de la fiesta de las enramadas, Levítico 23, 39. Además de sus dos ocasiones en conexión con el año sabático, considerado arriba en los capítulos 25, versos 4 y 5 del libro de Levítico. Dado que los días de la fiesta de las trompetas, día de expiación, primero y último de la fiesta de las cabañas, podrían ser cualquier día, no necesariamente caía en sábado, pero cualquier día, pero era también considerado un sábado de descanso. No el sábado semanal, pero se lo consideraba también como un sábado. De tal manera, por ejemplo, la fiesta de las trompetas, el primer día de la fiesta de las trompetas tenía que ser un Shabbatón, tenía que ser un sábado. El día de la expiación, el día 10º del séptimo mes, el día en que cayera tenía que ser también un Shabbatón, tenía que ser también un día de descanso, ¿no es cierto? Sin embargo, es evidente que el sábado semanal había sido el modelo y que su significado especial se había extendido a esos días festivos en su cualidad
de día sábado, lo que los hizo sábados de reposo solemne. Entonces, querido amigo, ¿dónde está la raíz? ¿En qué se basa el principio día por año? En la semana de la creación, sobre todo en el día sábado. Es el sábado, como decía acá, que lo hace, que le da su cualidad de día sábado a estos días festivos, de tal manera que se los catalogaba también como Shabbatón, como día de reposo, como día de descanso. Más importante para la presente discusión es la evidencia de que Shabbatón, fuera del pasaje de Levítico 25, 1 al 7, nunca se aplica a más de un día a la vez. Entonces, miren, fuera de Levítico, en todas las veces que aparece la palabra Shabbatón, nunca se la usa para referirse a 2 días, a 3 días, a 4 días, a 5 días, no. La palabra Shabbatón siempre se la usa y está en referencia y le da su cualidad el día sábado. Siempre Shabbatón se usa para referirse a un día. Y entonces, en esta legislación de Levítico 25, 1 al 7 del año sabático, se la estaba usando para ampliar ese día, ese Shabbatón, para ampliarlo a 7 años, en el cual el séptimo año tenía que ser un Shabbatón, un día de reposo, un día de descanso. Muy bien. Vamos a pasar ahora al capítulo 25, verso 8. Capítulo 25, verso 8. Ya vamos a leer Levítico, Génesis, Éxodo, Número, acá está, Levítico 25, 8. Dice así: contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años, ¿no es cierto? Y Levítico 25, 8 nos está hablando ¿de qué cosa? El pasaje tiene que ver con la instrucción para la observancia del año del jubileo, ¿no? Nos está hablando aquí de la institución del jubileo. Así como la tierra tenía que tener un año de descanso, también tenía que llegar un año de jubileo, ¿no? Tenía que pasar 49 años, ¿no es cierto?, para que después de los 49 años se celebrara el jubileo. ¿Qué cosa era el jubileo? Era la restitución, ¿no es cierto? Si alguien había vendido o había comprado una propiedad, no era para siempre. No era que yo había vendido o había perdido mi propiedad para siempre, sino que el año del jubileo era para restituir, para dar libertad, para regresar, para devolver y para recuperar lo que se había perdido. Entonces, el jubileo también tiene su base y también le da sentido el sábado semanal. La explicación de la primera expresión numérica, como está dada en la segunda frase de la misma cláusula, indica que un sábado de años se debe entender como un periodo de 7 años. El sábado era el séptimo día de la semana. En este pasaje, el séptimo día ha sido tomado para significar un séptimo año, ¿no? Un séptimo año. 7 ciclos de 7 años. Tenía que pasar 7 ciclos de 7 años. ¿Y cuánto tenemos? 49 años para celebrar el jubileo. Entonces, tanto los versículos 1 al 7 que nos hablan del año sabático y el verso 8 que nos hablan del jubileo tienen su raíz y su base en la semana de la creación, en el séptimo día, en el sábado. Como repito, el sábado es el que les da la cualidad de ser un día de reposo, un Shabbatón, un día de descanso. Entonces está basado en el sábado semanal, de tal manera
que encuentra una aplicación tipológica simbólica para representar la semana de la creación, el sábado, un día literal de 24 horas, para ampliarlo en la profecía a un año, ¿no? En el jubileo, un ciclo de 7 años, 7 por 7, 49, un ciclo de 7 años. Y lo mismo, no nos da tiempo para hablar, lo mismo encontramos nosotros en la profecía de Daniel 9, verso 24 en adelante, la profecía de las 70 semanas, ¿no es cierto? En algún momento vamos a volver allí, el tiempo no nos va a dar, pero en la profecía de las 70 semanas también se entiende y se sobreentiende que trata no de 70 semanas literales, sino de semanas simbólicas. De tal manera que estas 70 semanas son una serie de 10 siglos de 7, un ciclo de 10, ¿no es cierto?, basada en 7 años, de tal manera que es 7 por 10, nos da 490 años para la profecía de Daniel, capítulo 9, verso 24 en adelante. A lo cual muchos intérpretes preteristas, futuristas, como hemos visto, los idealistas y los dispensacionalistas atacan, porque la palabra traducida para semanas en Daniel 9, 24 en adelante es la palabra Shabuá. Y ellos dicen que la palabra Shabuá tiene que ser traducida como 7. Entonces, al ser traducida como 7 y no como semanas, entonces se anula el principio día por año, no hay base para el principio día por año, y entonces esas 70 semanas tiene que tener un cumplimiento, dicen los dispensacionalistas, al final de la historia, ¿no es cierto?, antes de la segunda venida, de manera literal y no simbólica. Sin embargo, un estudio exhaustivo de la palabra Shabuá, que aparece en Daniel 9, 24 en adelante, en otras partes, cuando se usa esta palabra, en todas ellas se la traduce como semanas, haciendo alusión a la semana de la creación, a los días literales, al sábado, al séptimo día, pero que en la profecía simbólica tendría que ser ampliada, como ya hemos visto en Levítico 25, 1 al 7, en el año sabático, y en el verso 8 en el jubileo, ¿no es cierto? Entonces, en todas las otras partes que aparece la palabra Shabuá, se la suele traducir por semanas, ¿ya? Por semanas. Salvo que el contexto indique lo contrario, y hay una frase donde que hay partes en tiempos proféticos que sí se traduce de manera literal. Por ejemplo, Daniel capítulo 10 nos dice que Daniel había estado orando por espacio de 3 semanas. Entonces, ¿ese espacio de 3 semanas es simbólico o literal? En el caso del capítulo 10 es literal, porque allí el texto hebreo literalmente dice semanas completas, semanas de días, o sea, semanas completas, semanas de días. De tal manera que cuando aparece esta expresión, semanas de días, semanas completas en el hebreo, no cabe duda y no hay opción a darle una interpretación simbólica, sino que las 3 semanas de Daniel 10 son semanas literales. Pero las semanas, como aparece la palabra Shabuá en Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante, está haciendo alusión a semanas simbólicas y no literales. Entonces, querido amigo, querido hermano, con este bagaje de textos y de conocimiento, podemos estar nosotros seguros y confiados que las profecías de tiempo registradas en Apocalipsis para referirse a un periodo específico de la historia, ¿no es cierto?, que en Daniel 7:25 se refiere a la obra del cuerno pequeño, y que esto ampliado y explicado
¿no es cierto? En Daniel, en Apocalipsis 12, verso 6 y verso 14, y sobre todo en Apocalipsis 13, entendemos que tratan del mismo tiempo en la historia y que no va a tener un doble cumplimiento, que tiene un solo cumplimiento en la historia, ¿no es cierto? Y que tienen un cumplimiento antes del tiempo del fin. Estas profecías de tiempo tienen un cumplimiento antes del tiempo del fin. Y relacionado con Daniel 12, con el tiempo profético de 1335 días, llegan hasta el año de 1844, donde a partir de allí ya no hay más una profecía de tiempo. Así que no hay dobles cumplimientos. Los tiempos de 1290, 1335 días no tienen ninguna relación con el tiempo del fin. No van a tener ningún otro cumplimiento escatológico. Ya tuvieron su cumplimiento en la historia y fueron dados en símbolos. No tuvieron un cumplimiento literal de 1260 días, 1290 días, 1335 días. Así que no busquemos un doble cumplimiento escatológico, porque estas profecías de tiempo fueron dadas para cumplirse antes del tiempo, antes que comience el tiempo del fin. Y es más, quiero terminar con esto. Miren, si la profecía de tiempo de Apocalipsis 12 y 13 de los 1260 días, 42 meses, tiempos y medio tiempo, que son el mismo periodo, imagínense que fuesen días o tiempo literal. Como dije ayer, el diablo se estaría quejando y tendría razón de quejarse, porque su agente humano que vamos a ver en Apocalipsis 13 no hubiese tenido el tiempo necesario para actuar, para demostrar su poder, para querer destruir al pueblo de Dios, porque solamente se le hubiera dado 1260 días, nada más. Pero no, se le dio todo un tiempo en el que la historia se conoce como la Edad Media. Y a eso vamos a volver y a explicar más detalladamente el día de mañana, porque el día de mañana, querido amigo, querido hermano, vamos a hablar de Apocalipsis 13. No te lo puedes perder, pasa la voz, conéctate. Apocalipsis 13 es el tema del día de mañana. Y quiero terminar haciendo mención de esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice la palabra de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé sabiduría, te dé inteligencia para comprender. Vamos a orar para terminar. Querido Padre, das en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por el tiempo, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia para entender y comprender tu palabra correctamente como está revelada, y no meter nuestras ideas, no poner en el texto bíblico lo que no dice. Ayúdanos a extraer de tu palabra el mensaje, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Esta noche hemos estudiado el principio día por año, cómo se ha ido dando, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido progresando a través de relaciones, a través de comparaciones, a través de una profecía de tiempo en Génesis 6:3, cómo se ha ido dando, Señor, en Levítico, y cómo también, Señor, se puede confirmar en los textos de Números y en el texto de Ezequiel, que nos habla también de un día por año. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta el día de mañana. El día de mañana, Apocalipsis 13.